videoblogs. Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a Revelados desde todas las posiciones. Hoy me encuentro nuevamente en la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar y acompañada de un grupo de chicos y chicas maravillosos que participan, que hablan, que no tienen miedo a hablar acerca de derechos sexuales y reproductivos. Ellos son mis amigos de la Institución Educativa Distrital República de México. Bienvenidos nuevamente, chicos y chicas, esperemos que este foro salga como los que siempre hemos tenido con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de violencia basada en género, de violencia intrafamiliar y de violencia sexual. Ese tipo de violencias que a veces tenemos a nuestro alrededor y no reconocemos o sencillamente no creemos que sean violencias, pero que tenemos que empezar a hablar de ellas. Sin más preámbulos, vamos a hablar con ustedes qué entienden por violencia. Por aquí, mis amigos. ¿Qué entiendes por violencia? Yo entiendo por violencia, por ejemplo, un maltrato infantil, eso podría ser violencia, o agredir a un compañero verbalmente. ¿Qué entiendes tú? Pues la violencia es como la forma de tratar bien o mal a una persona. Si uno trata mal a una persona es violencia. Hay muchas clases de violencia, violencia intrafamiliar, mental o ¿cómo se llama la otra? Psicológica. Entonces, muchas veces en el colegio sobre otras partes se pasan. Por ejemplo, están hablando, están molestando y en un momento otro comienza a pegarle, a tratarlo mal, a ofenderlo por los defectos y todos tenemos defectos, nadie es perfecto. Yo pienso que no solamente golpear, también puede haber violencia ignorándolo, causándole un trauma, humillándolo, por ejemplo, revelándole sus defectos y hacérselo a conocer a todo el mundo, ¿no? Y humillarlo por eso. Ok, ¿tú qué entiendes por violencia? Violencia también, por ejemplo, se puede como la discriminación. Por ejemplo, a los negros los pueden discriminar, o a los blancos o como sea, pero los pueden, ¿cómo le digo? ¿Has vivido eso? ¿Has vivido esa agresión por el hecho de tu color? Sí, señora. ¿Qué te ha pasado? Me tratan a veces mal, me dicen apodos y todo eso. ¿Y tú cómo recibes esas agresiones? Pues no, mal, me siento mal, no les pongo cuidado, pero... ¿Los ignoras, no les dices nada? ¿Crees que está bien no decirles nada o entablar un diálogo? ¿Qué harías? No, está bien no decirles nada, ignorarlos. Mejor. Ok, bueno, ¿quién más me quiere decir que entiende por violencia? Por aquí, tú viste que no. ¿Quién más? Por acá. ¿Qué entiendes por violencia? Nada, pues es un abuso contra una persona, al igual... Pues la violencia es como una falta de, o sea, violarle un derecho a una persona, o sea, porque todas las personas nacimos iguales y necesitamos que nos respeten igual y pues es como un abuso a su dignidad, a la dignidad de la persona. Muy bien, ¿qué tipos de violencia conocen? ¿Qué tipos de violencia de esas que estábamos hablando al presentar el programa conocen? ¿Cómo detectan la violencia por acá? Los compañeros hablaban del maltrato infantil que se presenta, el maltrato de la violencia entre compañeros en los colegios, en los entornos de los jóvenes. Hay una violencia contundente contra la mujer, ¿sí? Callarla, no permitirle hablar, no permitirle expresar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Expresar lo que piensan y lo que sienten es un acto violento, reprimirle eso. Es un acto violento a todas las chicas. Eso sucede en el interior, en las parejas, en el interior de cada hogar y de nosotros nos han formado para que nosotros generemos ese tipo de violencias entre las mujeres, en las mujeres. Estás hablando de violencia hacia las mujeres, ¿no? Contra las mujeres. ¿Ustedes creen que las violencias solamente son contra las mujeres, ese tipo de violencia contra las mujeres, o hay contra los hombres también? Por acá, ¿qué opinas tú? No solamente puede haber violencia contra las mujeres, también hay contra los hombres, eso ya sería violencia de género, ¿sí? Pero también hay en esta sociedad marca mucho la violencia simbólica, ¿sí? ¿Cuál es la violencia simbólica? La violencia simbólica es la que con un significado, por ejemplo, porque él es costeño, entonces ya lo estigmatizo, o porque él es negro, o porque yo soy blanco, y ese es un tipo de violencia que viene marcando esta sociedad muy notable, ese tipo de violencia, la violencia simbólica.
basada bajo significados absurdos que tienen las familias, es donde se dan esos significados. Ok, yo les pregunto esto, ¿saben por qué? Porque a veces no tenemos muy claro qué significa la violencia basada en género. Cuando ustedes les dicen esa palabra tan extraña, género, ¿la entienden? ¿Saben qué significa? ¿Qué significa género, la violencia basada en género? Pues para mí género sería casi igual que raza, pero es que el género en general sería, por ejemplo, como decía mi compañero, que es flaco, es gordo, es muy costeño y eso, lo discriminan a uno por eso, le empiezan a decir apodos. Lo que da este camino es que género ya no puede ser simplemente el masculino, el femenino, sino también está el LGTBI. Bueno, la diversidad ¿sí? es La otro diversidad tema, es exacto, pero de ¿qué género, entiendes tú como precisamente género? eso. Yo quiero que nos detengamos un poquito acá y voy a pedir la ayuda de Andrea un poco, porque creo que estamos un poco perdidos en lo que significa el género. Para mí, el género es masculino o femenino, las preferencias sexuales o las actividades que uno ejerce a lo largo de su vida, como los decía Cristian, que sí hay personas que deciden tener otras preferencias sexuales, pero sin embargo el género es lo que nos diferencia. Acláranos un poco eso, Andrea, para que todos estemos claros. Todos estos temas se relacionan y a veces tendemos a confundirlo y hablamos como de manera similar entre género, sexo, sexualidad, orientación, y aunque se relacionan, pues es bueno tener una claridad. Cuando hablamos de género, algunos aquí hablaban de lo femenino y lo masculino. Eso femenino y masculino es lo que culturalmente la sociedad ha dicho, un hombre debe hacer esto y una mujer debe hacer esto. Y todos estos dos elementos son distintos a la orientación sexual, que es lo que ustedes decían. Entonces, dentro de la orientación sexual está los heterosexuales, los homosexuales, los bisexuales, ¿cierto? Y dentro de el tema de homosexualidad, es decir, de poder establecer una relación sexoafectiva con una persona de mi mismo sexo, hay mucha variedad. Y finalmente, cuando hablamos de violencia basada en género, es por ese hecho de ser hombre o de ser mujer, soy vulnerado. Yo, hombre, culturalmente me enseñaron que no puedo llorar, entonces si lloro me critican y me tratan de nena. Eso es una forma de vulnerar al hombre porque por el hecho de que la sociedad cree que no debe llorar, se le critica. Ok, ¿ya estamos un poco más claros todos? ¿Sí? Bueno, eso me gusta. O sea que definitivamente no solamente la violencia es un golpe, no solamente hay violencia física, les afecta más la violencia verbal, por ejemplo. ¿Tú qué crees? ¿Hay violencia, la violencia realmente solamente golpes? No, yo creo que la violencia puede manifestarse de muchas formas, o sea, la forma de tratar a las personas, o sea, de convivir con ellas. No todas las personas soportan juegos de uno, o uno tiene que comprender a las mujeres porque por más que sea, son mujeres y son más sensibles que uno. Creo que un elemento para empezar a hablar de esta discusión está en el hecho de, todos han hablado de la violencia simbólica, han hablado de cómo las palabras también, digamos, agreden, o sea, no solamente un golpe agrede, pero también esto parte mucho de algo que sucede muy cotidianamente, y es el también vuelvo con mis frases de cajón, que la letra con sangre entra, y que si me golpean, más me enamoro. O sea, cosas como esas circulan en el popular, de que si uno lo educaron a correazo limpio con el zapato, los papás llegaron y le pegaron a uno, pues uno reproduce esa violencia. Yo quiero saber aquí, ¿a alguno les han levantado la mano en la casa? A todos, ¿cierto? Ahí levantan la mano allá. ¿Pero por qué? ¿Por qué los padres creen que un golpe corrige? Como decimos por ahí, que es como la violencia más explícita posible. Pero seguramente nos hemos puesto a pensar cuando dicen, usted es bruto, usted no sabe, usted usted no puede. Esas expresiones también son violentas. Eso es como lo que yo empiezo a preguntar para poder entender por este juego de la violencia intrafamiliar y la violencia también incluso de género. Por ejemplo, en el colegio yo a veces veo que ustedes mismos se agreden entre ustedes con la burla. Yo alguna vez escribí una canción que dice que hay palabras que hieren y caricias que duelen. Esas caricias que nos dan que porque te quiero te aporreo, que era lo que decía Juan, ¿no? La letra con sangre entra, y a veces las palabras hieren más que un golpe, ¿no? Ustedes a veces porque el chico
Juan no tiene novia todavía y no quiere tener novia, entonces tiene un comportamiento diferente, entonces por se eso. burlan de él. ¿Cómo funciona eso en el colegio? Pues por lo que veo, por ejemplo, no falta en el salón que es la persona que, por ejemplo, la que siempre estudia y eso, entonces uno como que le busca la burla y pues la hace sentir mal y esa persona pues de pronto tenga sentimientos hacia otra persona y uno de pronto, no, pero es que usted qué va, usted es una fea, usted qué, o sea, como que usted qué, como que con qué va a respaldar algo si usted no puede. O hay otras personas que se van a intimidar de esas personas. Por ejemplo, en el salón pasa que de pronto el que más pelea, el que pelea con todos, es el que puede con todas las niñas, El que es más machito. Sí, ese le pega a todos. O sea, ese es el duro. Y entonces pues hay niñas que también ven eso y por eso ellos se meten en el conflicto de las barras. Lo digo porque esos pelados tienen su conflicto de que ellos entre más peleas tengan y no, este es mi barrio y yo soy acá el duro y entonces las niñas ven eso y ellas pues se asemejan a que ellos, o sea, se escudan en ellos para que las protejan y pues eso no es así, o sea, porque ellos también las van a maltratar algún día. Si lo hacen con las demás personas, ¿cómo lo van a hacer con la pareja? Okay. Eso. Las palabras son poderosas, ¿no? Me quisiera detener un poco acá con ustedes en cuándo han sentido que les han dicho cosas que los hacen sentirse violentados, agredidos. ¿Qué es lo que más les duele que les digan, por ejemplo? ¿Y cómo nos enfrentamos a esas palabras? Alguien que me ayude. Por acá. Pues las palabras quedan y uno recuerda, los golpes pasan y duelen, pero las palabras dan un daño moral y sentimental en la persona y esa persona puede tener daños colaterales tanto en su vida cotidiana como en esto, se va a sentir mal, va a recordar y se va a sentir inferior a las otras personas. Ajá. ¿Has vivido en algún momento este tipo de situaciones o has visto algún caso cercano? Las amigas, los mismos amigos se ofenden entre sí. Igual no es el hecho, porque igual somos todos humanos, sentimos, y no es más que nadie es más que nadie. Siempre que, digamos, en los medios, en el mismo hogar, en la comunidad, se violenta al joven, se estigmatiza al joven como algo general. Entonces, no, todos los jóvenes son unos rateros, todos los jóvenes consumen marihuana, ¿sí? Y entonces, ¿dónde quedamos esos jóvenes que estamos trabajando en pro de esa comunidad? Los jóvenes que pasaron la noticia del joven que se mató por estar conduciendo o el joven que violó a una niña, entonces que todos los jóvenes somos iguales. Esa es la parte en que siempre me siento vulnerado completamente de mis derechos, el acabazón completo de lo que hago y de lo que hacemos muchos jóvenes en pro de esa comunidad, de esa sociedad. Es como eso. ¿Ustedes Gracias. cómo reaccionan frente a un momento de violencia? ¿Lo repiten? Por ejemplo, si a mí me agreden y me dicen, ay, fea, chiquita, loca, lo que sea, yo voy y de alguna manera, entre comillas, me vengo con un menor o con alguien más vulnerable a mí y repiten esas actitudes violentas como para defenderse, o cómo reaccionan frente a la violencia, la repelen o hacen lo mismo. Yo creo que sí, porque el daño le quedó ya interno y mentalmente y psicológicamente. Pues como ve que se aprovecharon de él más adelante, futuramente él también se va a estar aprovechando de los más pequeños. O sea, ¿crees que sí lo repetirían? Claro. ¿Tú lo harías? No, porque eso uno tiene que dejarlo atrás, lo que está atrás y lo que es del futuro es futuro. O sea, si uno recibe un golpe, uno tiene que tomar otra actitud y no devolver un golpe. Sí, señora. Ok, ¿qué opinan por acá? ¿Alguien más quiere hablar sobre eso? Por aquí. Pues yo quiero decir que no, pues, o sea, yo no repito lo que me hacen para que no me lo vuelvan a hacer. O sea, yo no repito cómo me digan o cómo me traten para que no vuelvan a hacer lo mismo conmigo. O sea, sí, a mí me dicen chiquita, si soy pequeña, ¿qué puedo hacer? Así nací. A mí también. Soy gritona, así soy. Entonces yo no puedo ir a decirle otras cosas porque, ¿por qué? Si igual yo soy así y al que no le guste, pues lo siento. O sea, yo no repetiría lo que me hacen a mí.
¿Han sido víctimas de eso, de por ejemplo de los chismes, que son tan dolorosos porque volvemos a lo de las palabras, a veces la palabra duele más? ¿Cómo funcionan los chismes en tu colegio? ¿Qué pasa? Cualquiera, así te lo inventes. Siempre hay problemas que por, digamos, bueno, por el novio, eso que, digamos, o sea, uno se habla con todo el mundo. Entonces, por eso, entonces hay un problema porque la novia no le gusta, entonces, y empieza a pelear con la otra persona y así, y hasta que terminan en los golpes. Y en el colegio, en nuestro colegio es más eso. ¿Tú crees que un chisme puede ser una forma de violencia? Sí. Sí, claro. Dicen por aquí que sí, quiero irme para allá. Sí, hablan y hablan y hablan y no dicen nada. ¿Los chismes son una forma de violencia? ¿Qué crees tú? No. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Has sido víctima de algún chisme? Pues no, pero sí, diferentes compañeros, sí. ¿Y qué ha pasado cuando los han metido en un chisme? No, pues se meten en problemas y pues terminan yéndose a los golpes. Terminan a los golpes, o sea, empezamos con algo que empezó en violencia verbal y después de la violencia verbal llegamos a los golpes y a la agresión. Juan, ¿querías decir algo? Claro, yo quiero decir dos cosas al respecto de estas formas de violencia. Primero, en este momento se está proliferando mucho la violencia a través de medios virtuales. No únicamente es de la agresión física cara a cara, ahora la gente tiene la facilidad de usar un correo electrónico. Una identidad falsa, Una ¿no? identidad falsa, y eso se conoce como matoneo virtual, o el famoso término inglés bullying, y es a través del cual la gente se empieza a sentir agredida y no tiene ni idea quién es. Otro tema que quiero tocar y que también quiero discutir con ellos es cómo estas violencias, sobre todo las físicas, se derivan un poco de pactos de silencio. El silencio a veces es un enemigo mortal para el tema de la violencia. Si porque yo tengo a mi novio y mi novio me pega, pero porque yo lo quiero, dejo que me pegue y no le cuento a nadie nada porque primero está mi novio y nadie se tiene que meter en mi relación. Yo los quiero invitar a que vean esta nota que nos llega de nuestros amigos de un canal que está también unido a esta red, que es Telecaribe, y esta nota es acerca de Olga Pelufo, una mujer que tiene un testimonio de vida maravilloso. Esta mujer fue víctima de violencia verbal, de violencia física, y quiso cambiar, no quiso quedarse callada, no quiso repetir la violencia, sino que tomó una decisión de cambio en el que se involucró ella, involucró su familia, sus hijas, su comunidad, y ahora hace parte de la red de apoyo en el Carmen de Bolívar y hace que todos los jóvenes y los adultos cambien sus mentalidades acerca de derechos sexuales y reproductivos y sobre todo cómo enfrentar situaciones de violencia. Los invito a que vayamos al Carmen de Bolívar y ya volvamos aquí a la Casa de la Cultura en Ciudad Bolívar. Tú y yo en Revelados.